Pasamos ahora a la ponencia de don Manuel Muñoz Rojo, doctor en Historia, máster en Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica y periodista. Actualmente, desde 2015, asesor del Ayuntamiento. Es autor de una amplia bibliografía y artículos de historia, sociedad, religión y otras materias. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. Hemos visto en este primer ciclo de conferencia cómo hemos conocido la fundación y su posterior desarrollo en el siglo XVII y XVIII, hasta su definitiva exclaustración y desamortización en 1835. La pregunta que nos formulamos en este momento es: ¿en qué contexto se desarrolla esa exclaustración y esa desamortización? Y al mismo tiempo, ¿qué ocurre con el convento de Santo Domingo? Debemos de recordar que en 1835 nuestro pueblo tiene 4 conventos y no 3, como se ha dicho normalmente. El primer convento es el convento de Santo Domingo, el segundo fue el convento de Santa Clara, un tercero, el convento franciscano de Nuestra Señora de Belén, y un cuarto que se concede su condición de real monasterio, a principios del siglo XIX por el rey Fernando VII, cuando se crea el monasterio de San Basilio del Tardón de Palma del Río. Con lo cual, la comunidad de regulares en nuestro pueblo es de 3. Están, por un lado, los dominicos, los franciscanos y, como bien ha dicho el profesor Juan Aranda, los basilios recoletos, pero ya no como la enfermería que hubo desde el siglo XVII, sino como el monasterio de San Basilio del Tardón, de la villa de Palma, ubicado en los jardines del parque, donde hoy se encuentra precisamente el Colegio del Parque en Palma del Río. Pues bien, como nos ocupamos hoy de la exclaustración y desamortización de Santo Domingo, hay que resaltar que dentro de lo que serían los conventos con un alto nivel de bienes rústicos y también de fincas en la villa de Palma, es, después de Santa Clara, el convento de Santo Domingo el más rico. A la hora de expropiar este convento, se le retiran bienes rústicos de una importancia tales como una magnífica finca junto a las mezquetillas, la finca de Buenavista, que, como nos ha recordado el profesor, era una finca aceitera, y también otra de las importantes propiedades que se le van a expropiar al convento es un riquísimo molino, del que, por nuestra generación, hemos conocido algunos de los restos de aquel molino. Bien, vamos a ver cómo es la villa de Palma en 1835, cuando se produce este momento. Es una ciudad humilde, donde en su plaza mayor tiene las casas consistoriales, apenas tiene 4 plazuelas, la plazuela de la Dalí, el Baño, Santa Ana y San Sebastián, y 625 casas buenas. El pueblo destaca por su alta producción hortofrutícola y concretamente por las naranjas y así como por el aceite, y ya apenas quedan resquicios de esa antigua historia de los viñedos de Palma, de las bodegas de Palma, en el que este convento también jugó un papel muy importante. El alcalde de la villa es Rafael Rejano y Arredano. Pues cuando se produce la exclaustración y desamortización de Santo Domingo, se nos da una descripción de este edificio. 2.782 varas cuadradas con templo, 18 celdas con su patio claustral, un refectorio, una cocina, una despensa, un corral grande, 2 cuartos comunes y un sótano con un pozo entre la cocina y el refectorio. En el patio principal se hallan 6 naranjos y 5 limoneros, un molino aceitero dentro del cercado del convento de Santo Domingo de la villa de Palma, a quien perteneció, compuesto de 2.282 varas de áreas superficiales, y en ella se halla el cuerpo de dicho molino.
Curiosamente, muchos de los detalles que se nos ofrecen en esta imagen de 1835 aún se conservan, incluso hasta los naranjos en el patio, en el claustro. Bueno, pues llega la hora de producirse la subasta. ¿En qué momento? La subasta tiene lugar en 1843 y en ella se especifica cuál es la parte que se va a poner a la venta pública, y en concreto solo se destina para esa venta lo que es todas las instalaciones del convento, el molino, y se excluye la iglesia. La iglesia pasa a ser de la diócesis de Córdoba, del obispado. Por tanto, se va a mantener el culto en la iglesia de Santo Domingo y en la iglesia de San Francisco. Y en concreto, en la iglesia de Santo Domingo, con un refuerzo, una petición explícita que hacen los hermanos de la cofradía de la Virgen del Rosario, que tienen el culto en la capilla, quieren mantenerlo, y a pesar o contra la expropiación y desamortización, ellos requieren del uso de sus instalaciones. Ahí verdaderamente hay un pleito con la Hermandad de la Virgen del Rosario para mantener sus funciones religiosas. Pero al fin el convento fue expropiado y fue vendido, y ya no hubo nada que lo pudiera parar, a pesar de su larguísima historia religiosa y presencial en la villa de Palma. ¿Qué ocurre con el edificio? Bueno, pues la primera cuestión es que parte de las instalaciones del convento se destina a colegio de primaria. El alcalde de Palma, Francisco Gamero Cívico y Benjumea, promueve la educación elemental con la creación de la Comisión Local de Instrucción Primaria, donde son miembros, entre otros, varios frailes exclustrados. El 6 de marzo de 1845 se acordó que se anuncia al vecindario la apertura de la Escuela Pública Elemental de Instrucción Primaria establecida en el edificio que fue Convento de Santo Domingo, con lo cual una de sus primeras funciones fue colegio público. Sorprendente, porque esa condición de colegio la perdería bien pronto. La segunda, y además de una trascendencia importantísima, es que se constituye en el Estado liberal los colegios electorales, y a la entonces Villa de Palma le corresponden 3 colegios electorales. Uno que se ubica en el ayuntamiento, otro en el convento de San Francisco, y el tercer colegio, el colegio electoral del colegio de Santo Domingo, del convento de Santo Domingo. Este colegio electoral será trascendente. Lo veremos como en los días de la República este colegio no pudo votarse, hubo un altercado que impidió el desarrollo normal de las elecciones, de la que saldría un alcalde monárquico en la proclamación de la Segunda República Española, una cosa que llamó muchísima la atención y que luego se subsanó porque hubo que votarse nuevamente en el colegio de Santo Domingo una semana después. Después de la función de colegio electoral, tenemos también que ver que el edificio tuvo otra función muy interesante, sede de varias cofradías. La Hermandad de la Virgen de Belén mantuvo sus reuniones y su archivo y todo su trabajo cofrade en el convento de Santo Domingo durante el siglo XIX, como también los últimos estertores, los últimos movimientos de algunas cofradías en torno a la Inmaculada y a la Virgen del Rosario. Un momento difícil para la historia de este convento se vivió en 1856. El estado de abandono fue tal que el propietario, el que lo compró, Antonio Redondo, solicitó al ayuntamiento demoler gran parte del claustro en el estado en que se encontraba. De ahí que sabemos perfectamente que el ayuntamiento autorizó el derribo de ese claustro el 5 de febrero de 1856. De ahí que nos quede tan solo una galería de aquel magnífico claustro de Santo Domingo. E incluso la iglesia tuvo tal nivel de abandono que en 1878 hubo que realizar importantes obras a cargo de un benefactor de la historia de Palma del Río tan interesante como Mariano Castiñeira y Cámara.
Pero el siglo XIX cierra otra de sus páginas muy interesantes para el convento de Santo Domingo, y es convertirlo en teatro. Las primeras referencias que tenemos de teatro de Palma del Río se encuentran en este convento. Esto me van a permitir que se lo lea textualmente, porque en la guía de Córdoba y su provincia hemos conocido que otra gran parte del edificio que ocupó el convento Domingo se ha destinado a teatro. Concretamente, la puerta principal del claustro en calle Santo Domingo II es la entrada a ese espacio. Teatro. En el exconvento de Santo Domingo hay una instalación de carácter permanente que utilizan las compañías ambulantes para dar funciones dramáticas. El propietario es don Rufino Benítez Pérez. Me puse a averiguar quién era este propietario, este señor dedicado al teatro, y no se llamaba Rufino Benítez Pérez, se llamaba realmente Rufino Benito Pérez. Hubo una confusión en el apellido y este señor viene desde Soria y concretamente es paisano de la familia de Félix Moreno Benito. Es decir, de alguna forma está emparentado con uno de los grandes propietarios de Tierras de Palma, padre de don Félix Moreno Ardani. De ahí el apellido Benito. Bueno, así termina el siglo XIX y concretamente a finales del siglo XIX se le concede a la Villa de Palma el título de ciudad. ¿Quién está al frente de la política en ese momento en nuestro pueblo? Pues miren ustedes, el alcalde es Rafael Calvo de León y Benjumea y el diputado, su hermano Juan Calvo de León y Benjumea. Les traigo esto a colación porque precisamente será la familia Calvo de León la que va a tomar las riendas del futuro del convento en el siglo XX. Y lo adquiere para varias funciones. La primera, para instalar en este convento su llamado panteón, la cripta subterránea en la capilla de la Virgen del Rosario. Y también para la conformación de un colegio de enseñanza católica al frente de una comunidad que aún no está determinada. Pero vamos por partes. Primero, la creación del panteón. La primera mención que encontramos al panteón es de 1901, está en latín y en ella dice: pueden ser enterrados en el sepulcro familiar que el peticionario posee en la iglesia de Santo Domingo, en la comunidad de Palma del Río, desde el año 1901. Es decir, en el éxito de la familia Calvo de León, cuando sus primos terratenientes, los gameros cívicos, han logrado también ese éxito y han montado su panteón en el convento de San Francisco, ellos no iban a ser menos y entonces promueven en la iglesia la constitución de su panteón, el panteón de la familia Calvo de León, que lo promueve Juan Calvo de León y Benjumea. En él serán enterrados sus familiares más directos hasta el abuelo, hasta Juan Calvo de León y Padilla. Será también enterrado Juan Calvo de León y Coronel, el que funda el panteón, Juan Calvo de León y Benjumea, y su hijo Juan Calvo de León Caro, con sus respectivas esposas. Destaco esto porque hay una pequeña confusión que vamos a ver ahora en el desarrollo del colegio, y es que a principios del siglo XX ya empieza a moverse la fundación del colegio. Para ello, la familia Calvo de León ha tenido que comprarle a algunos propietarios los terrenos del antiguo convento. Y entre la década de 1910 a 1920 se termina de construir el panteón. En ese momento, el promotor del panteón y del colegio, Juan Calvo de León y Benjumea, fallece. De ahí que ha trascendido que el fundador del colegio fuera Juan Calvo de León Caro, con su esposa doña María Dolores Martínez Campo, hija del famoso general Arsenio Martínez Campo. No, el fundador del colegio, el promotor del colegio, fue la voluntad de Juan Calvo de León y Benjumea y de su esposa y de su hija. Lo que pasa es que luego tuvo que terminar el hijo por el fallecimiento. Lo acabó Juan Calvo de León Caro y su esposa María Dolores Martínez Campo. Bien, vamos a las obras del colegio.
porque ya se cita en 1924 que se está construyendo el colegio, pero aún no está definido quién lo va a regentar. Y se le propone a una primera congregación, a las Hermanas de Cristo Rey. Pero yo me imagino que entre el fallecimiento del promotor del colegio y la nueva generación, y aún no se había cerrado el acuerdo con las Hermanas de Cristo Rey, definitivamente se alcanza un acuerdo con la congregación de las Hermanas Terciarias Franciscanas de los Sagrados Corazones. El 11 de abril de 1928 fue bendecido el nuevo colegio de la Inmaculada. El colegio tuvo una aceptación tremenda porque había una demanda de más de 200 alumnos para entrar en el colegio de la Inmaculada, con una vocación de servicio para los niños, sobre todo las niñas pobres, para que pudieran recibir educación. Si bien en el estilo de la época se creó dos modalidades de alumnos, los de pago y los de no pago, los llamados los niños pobres y los niños bien. Pero en fin, eran cosas de la época que duró bastante tiempo. Llegó la crueldad de la guerra civil y pasaron varios acontecimientos. Primero, que en los días previos a la guerra civil, en las elecciones de febrero del 36, fue asaltado el convento y destruido. Y lo podemos ver aquí, ahí tenemos imagen de ese momento, ahí tenemos las imágenes del Panteón, de la cripta, la llegada de las hermanas y las primeras alumnas y la destrucción del colegio en el 36, una imagen patética donde se ven todos los enseres quemados en el patio. Tenemos ahí la iglesia ya de posguerra. Pues bien, el colegio es destruido, las monjas, las hermanas regresan a Antequera y tras la guerra civil tuvo varias funciones. La primera, en el transcurso de los días del Comité Revolucionario, aquí se colocó el economato para dar los alimentos al pueblo, con la fatalidad de que se disparó una bomba que cayó en este colegio y mató a varias personas. Eso produjo una gran indignación entre la población y que conllevó los acontecimientos posteriores de agosto del 36. Tomado el pueblo por los sublevados, por el ejército franquista, el convento va a tener una triste finalidad. Digo siempre el convento, las instalaciones del convento, la triste finalidad de ser el lugar de los juicios sumarísimos. Se estableció que el convento sería el lugar de los juicios y así estuvo funcionando hasta 1940, donde se celebraron muchísimos juicios sumarísimos en estas instalaciones. Regresaron las hermanas, se restableció el colegio, pero el colegio estaba en un estado realmente muy, muy abandonado, muy triste. Tuvo varias reformas, una de ellas la conocimos no hace mucho, que fue la reforma que llevó a cabo en tiempos de Girarda Lachiondo. Ahí vemos a los sacerdotes de la época, entre ellos a Manuel Nieto. El colegio fue creciendo, se le compraron las instalaciones a Industrias Ortiz, que ha permitido toda esta zona de instalaciones deportivas, la casa de Pedro Almenar, que también fue otra parte de crecimiento, para llegar a la imagen actual de una iglesia ampliamente reformada y un colegio muy mejorado. Afortunadamente, y al hilo que le decía nuestro compañero Francisco José Sánchez Limones, si en una época del siglo XVI-XVII tuvo una brillantez educacional, ahora en el siglo XXI, hoy aquel contiguo convento de Santo Domingo es, para suerte de los palmeños, el Colegio de la Inmaculada de las Terciarias Franciscanas de los Sagrados Corazones. Muchísimas gracias.